semestre, ¿verdad? Ya como tal ya no hay más clases, ¿verdad? Fueron los últimos exámenes. Veo ahí a Javier, compañera Zulma, a Alan, Lupita, Miriam, Magnelli, y por ahí vemos al compañero Luis. Buenas noches, o buenas tardes de sábado, mejor, ¿verdad? Todavía creo que son tardes. Buenas tardes, Lick. Mucho Buenas gusto. tardes, Lick. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, tardes, noches, ¿verdad? Que ya casi ya se va a oscurecer. Qué bueno que hoy por lo menos no está lloviendo, ¿verdad? Eso es un parámetro importante, porque ayer sí estuvo fuerte. Menos acá donde yo me ubico no está lloviendo. No sé si alguno tiene inconvenientes por esa situación de la lluvia, pero creería yo que tal vez más tarde empieza la lluvia, ¿no? Bueno, para comentar, fíjense que ya casi estoy terminando de ver la primera parte de los marcos y se los voy a enviar como tal a los coordinadores, pero no quise sobrecargarlos esta semana. ¿Por qué? Porque yo sabía que en primera instancia todavía estaban con lo referente a lo que fueron los exámenes finales y de igual manera entonces no iban a poder como que hacerme bien el marco eh, teórico si yo como tal planteaba más requerimientos, ¿verdad? Pero por ahí los he estado observando y voy a hacer unas cuantas anotaciones y observaciones. Para el día de hoy, lo que tenemos programado se denomina marco metodológico, es decir, un marco metodológico es aquella parte de una investigación donde se establecen los métodos y técnicas a utilizar o métodos y técnicas a emplear dentro de dicha investigación. Para el efecto, pues voy a establecer algunos métodos que son los más comunes, que en la ciencia de la investigación se conoce como los métodos generales del conocimiento científico, y también algunas de las técnicas que son las más comunes. No voy a entrar tampoco a ver métodos muy específicos, porque al final yo creo que con los métodos más básicos logramos desarrollar dicha investigación, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los más comunes en utilizar en casi la mayoría de investigaciones, incluso de grado, de posgrado, ¿verdad? Entonces acá, como es un nivel técnico, yo creería que con ellos es suficiente para el efecto. Bueno, solo otra cosa, fíjense que la asistencia como tal del seminario va a ser la misma para todo el seminario. Entonces, por favor, voy a enviar en este momento el enlace para que todos, dando un chancecito ahí a los que no se han logrado conectar, porque me imagino que si andan en la calle, pues siempre hay esa situación de que cuesta un poquito la conexión, ¿verdad? Porque si andan en la calle y actualmente está lloviendo mucho, se complica, ¿verdad? Entonces, se complica ese parámetro. Bueno, y hoy sí tenemos un poco de baja participación. Bueno, vamos a ver del grupo uno. Déjenme ver un parámetro acá. Disculpe. Vamos a ver si se encuentran por lo menos de los presentes. Veo ahí al compañero Luis, ya del grupo número 3. No, no, perdón, grupo uno. No, ajá. Sí, Yo creo que gracias. solo yo Sí, estoy, creo, ¿no? solo usted está, sí. ¿Y cómo le ha ido con Douglas, con Marina, con Evelyn, con Dylan? ¿Sí han tenido comunicación? Fíjese que nosotros, bueno, al menos yo lo que trato de hacer es convocar, digamos, al grupo entre semana para poder dar los lineamientos, ¿verdad? Para la reestructuración del programa. Entonces, sí hemos venido trabajando en conjunto. Ah, bueno. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, compañero Luis. Muy bien. Eh, Compañero Alan, sí, Alan del grupo 2 está Alan, se encuentra Miriam también, Valdemar, no sé. Mucho gusto, bienvenido. Andrea, me imagino que no tardará en conectarse y veo por ahí, sí, y por ahí al compañero Ramos, si no estoy mal, sí, ahí veo la foto, ahí está, sí. Grupo número 3, Magnelli, se encuentra Zulma. Y las compañeras me indicaron, fue Rosemary y Kelly, que como tal, pues se van a conectar porque andaban en un compromiso, pero como tal se conectarán un poquito después. Bueno,
Entonces, como les comento, vamos a hablar un poquito acerca de lo famoso que se conoce como la metodología. Entonces, les voy a dar algunos tips para poder hacer esa parte, ¿verdad? De lo que es metodología. Y para el efecto, solo voy a agregar aquí al compañero Dylan. Ahí estamos. Bueno, creo que con esta participación arrancaremos ustedes porque pues el tiempo apremia, ¿verdad? Y tal vez quieren ir a ver un partido ahí de la Copa América que se está jugando en este momento, creo. Bueno, voy a compartir de todas maneras mi pantalla y además de ello, pues básicamente les enviaré posterior el archivo, ¿verdad? Eso no se preocupen. Bueno, solo son 20 diapositivas las programadas para hoy. Y en las primeras, pues la primera, vean, es la presentación. Por favor, me notifican si la pueden ver. No, Lick, ahorita solo miramos los chats, las ventanitas de todos los de la clase. Ah, bueno, déjenme ver entonces qué pasa acá. Entonces, como que compartí mal. Es que esto es lo que no me gusta de este programa, ustedes, pero lo que no me gusta de Zoom es que se pone lento y también lo saca uno a cada momento, ¿verdad? Entonces, eso no mucho me gusta. Ahí ya, Lick, entonces Ah, muchas gracias. Bueno, también saludamos por ahí al compañero Dylan, que fue el último que se une. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, Lick, buenas tardes. Bienvenido, mucho gusto. Muy bien. Fíjense que yo creo que acá la mayoría, pues ya, grupo uno por ahí, hablemos del compañero Luis, que como tal es el coordinador, ¿verdad? Pues ellos ya tuvieron también solo déjenme agregar a alguien acá, compañera Díaz, del grupo 3. Bueno, ha tenido un pequeño acercamiento acerca de lo que fue ya básicamente esta parte de metodología. Los compañeros del grupo 2 también me imagino que ya armaron una parte acerca de ello. Y en el caso del grupo 3 solo vamos a concatenar como tal la información para que como tal, pues tal vez de forma distinta los profesores damos esta parte, pero yo creo que al final tiene el mismo objetivo, ¿verdad? Que es utilizar los métodos hacia una investigación científica, ¿verdad? Entonces, hacia ese papel nos enfocamos. Bueno, primero, vean, acá en este trabajo de seminario se va a denominar como marco metodológico. ¿Qué es lo que como tal, tal vez en alguna investigación se podría decir que son los métodos y técnicas? O bien, también podría ser la metodología en otro ámbito, ¿verdad? Pero acá se denomina marco metodológico. Y entonces vean que como tal, déjenme agrandar acá esto, ahí estamos. El marco metodológico, pues, va a consistir en la descripción como tal de los distintos métodos que yo pueda utilizar. Solo para ver si estamos en contexto ustedes, por favor, ¿alguien me puede mencionar algún método científico? Disculpen, para también para compartir, este seminario debe de ser de esa manera. El social. Bueno, no logré escuchar. Método sociológico, ¿no? ¿Sí? Método sociológico. ¿En qué consiste? Bueno, pero me dicen qué método y en qué consiste. Dylan, primero le damos el espacio. Ah, sí, el método sociológico es el que estudia ay, espérame porque se me olvidó. Es el que estudia el comportamiento de las sociedades. En, ya así como a grosso modo, eso sería Sí, sí, básicamente eso es. Gracias, Dylan. el Y comportamiento. gracias, muy amable. Vemos ahí que yo hago esta pregunta para ver cómo desarrollamos esto. Fíjense que esto también se desarrolla en el ámbito de lo que es el primer semestre, ¿verdad? En el curso Métodos y Técnicas, pero como el primer semestre ya quedó atrás hace mucho tiempo, entonces por ello regresamos un poquito en la introducción. Hagan, por favor, método analítico, ¿me?
Muy bien, es la descomposición de un todo, ¿verdad? De todo. La descomposición de las partes de un problema y posteriormente se utiliza otro método para llegar a una conclusión, ¿verdad? Excelente. Sí, así es, compañeros. Entonces, yo solo quería como tal reflejar para ver en qué contexto me encuentro, ¿verdad? Pero veo que los métodos y técnicas por ahí recordamos bastante bien. Entonces, vean que el marco metodológico lo que va a hacer es esa descripción de los métodos y los procedimientos que se llevarán a cabo y que servirán como guía, es decir, como camino y referencia en este proceso de investigación. Acá, esto que desarrollo yo en las diapositivas es lo mismo que ustedes encuentran en la guía, solo la parte final de las diapositivas sí es autoría de la temática de investigación que se utiliza en la universidad. Entonces vean que indica, recuerde que debe existir un alineamiento entre las preguntas, el o los métodos seleccionados, los objetivos y las variables e indicadores del estudio. Bueno, en este caso, yo como tal, como docente de experiencia en el ámbito de investigación, ya como les comenté, recomiendo utilizar los métodos generales del conocimiento científico. A grosso modo, ya lo vamos a ver, es el método analítico, el método inductivo, el deductivo y el sintético, ¿verdad? Y por ahí tal vez uno comparativo, pero no me voy hasta un punto específico porque lo que sucede es de que ya llevarlo a ese punto nos complicaría un poquito el asunto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los métodos más generales del conocimiento científico, aunque ustedes conozcan otro, por ejemplo, ahí Dylan ya me indicó el método sociológico que puede hacer que lo utilicemos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de investigación nos podría servir. Ahora bien, acá en esta guía de elaboración, fíjense que aparece como tal algunos pasos que se deben de seguir, y algunos como tal, algunas descripciones más que todo. Entonces vean, indica que hay metodología, descripción de cuál método científico se utilizará. Esta ya es la parte, la famosa palabra metodología es que como tal, fíjense que nosotros encontramos como teoría, como doctrina a los métodos, pues, los encontramos ahí. Ahora bien, la metodología como tal es la utilización de esos métodos en la investigación, no es más que eso. Entonces, vean, acá en esta descripción de metodología nos indica descripción de cuál método específico se utilizará, si será uno documental, fuentes de información a consultar o consultadas. Si nuestra investigación es de corte cuantitativo, si vamos a hacer el apartado descriptivo, experimental, paramétrico, o bien cualitativo, análisis de texto, hermenéutico, crítico. Creo que como tal, en estas investigaciones, yo creo que el grupo número 1, que es de Luis, ya hicieron o van a hacer la parte de lo que es la metodología, tal vez en el ámbito cuantitativo, ¿verdad? No sé, el grupo número 2, lo que sugería como tal el coordinador de este seminario, fíjense que les comento, él sugería como tal que se utilizara como tal, si era un tipo de investigación cuantitativa, ¿verdad? Que es a través de estadística, que se utilizara una pequeña muestra de la población, es decir, con 10 personas que yo haga un muestreo es suficiente, no tendría por qué hacer 100, 200, 300, no, con 10 personas. Ahora bien, yo sugería como docente de este curso, que como tal nosotros podemos hacer el análisis cualitativo. ¿Por qué? O la investigación cualitativa. Porque a través del análisis de los textos, de las distintas doctrinas, de las distintas teorías que se encuentran y del distinto comportamiento de la sociedad también, ¿verdad? Podemos hacer una interpretación acerca de dicho fenómeno y entonces ahí colocar una hipótesis y también, ¿por qué no?, elevar a una conclusión, a una recomendación como tal, ¿verdad? Entonces, basándonos siempre en esa observación acerca de lo que es un fenómeno, un problema en la sociedad, ¿verdad? Entonces, acá vamos a analizar, ¿verdad? Dependiendo de los grupos, vamos a ver acá ustedes, los coordinadores, diría yo, tal vez pueden platicar, o bien no el coordinador, sino que otra persona, para verificar cómo lo vamos a desarrollar.
por el momento veamos que también nuestra investigación puede ser de un corte cuantitativo o cualitativo. Ahora bien, si es cuantitativo, automáticamente es cuantitativo y cualitativo, ¿verdad? Porque a pesar de que tengamos un nivel estadístico, también lo vamos a tener en el ámbito de análisis de texto, ¿verdad? Análisis crítico, etcétera. Entonces, yo diría que como tal, básicamente, vamos a revisarlo, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos de los métodos, ya como tal específicos, que yo son los que pretendo que se desarrollen, platicamos esa parte. Muy bien. Voy a bajar un poco la resolución porque no aparece ustedes. 90, ahí está. Bueno, el siguiente punto que nos marca esta guía, vean que son los objetivos. Y fíjense que para los objetivos hay algo bien fácil y esperaría que como tal me logren comprender. Y si no fuera así, que me interrumpan. Fíjense que existen objetivos tanto generales como específicos. Veamos en qué consisten los objetivos. Se describirá el propósito que se tiene al realizar la investigación y que va íntimamente relacionado con el tema de estudio y sus diversas preguntas. Bueno, los objetivos se dividirán de la siguiente manera, se indica en este apartado: generales y específicos. Bueno, ¿cómo sacar el objetivo general? Si se dan cuenta, dice, va relacionado con las preguntas del tema de estudio. Yo les indiqué a su tema de estudio para hacer la pregunta central es básicamente agregarle el conector de preguntas. Bueno, entonces el grupo número 2, vamos a ver el 3, y tengo acá el... Sí, tengo el grupo 3, tengo el grupo 2. Y el grupo número... No, perdón, acá me confundí. Tengo, sí, grupo 2 y grupo 3. Y el grupo número 1... No, me confundí. Tengo el del grupo 1, grupo 3 y por último el del grupo número 2. Bueno, entonces, empecemos con el caso de... Solo déjenme agregar a alguien ustedes, que creo que están llegando ahí los compañeros. Es el compañero Valdemar. Bueno, entonces, fíjense que los objetivos es bien sencillo. Les voy a decir por qué. Porque nosotros... en nuestra herramienta de Google, es decir, en el buscador, podemos colocar ahí un apartado donde se indique verbos infinitivos. Los objetivos, por lo regular y comúnmente, inician con un verbo infinitivo. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, analizar, determinar, establecer, verificar, etc. Hay una gran cantidad de verbos infinitivos. Entonces, ¿qué es lo más recomendable para formar nuestro objetivo general? En el caso del grupo 3, se denomina el papel de las redes sociales como fuente de información periodística. Bueno, en la delimitación ellos me hablaron de que van a utilizar únicamente dos redes sociales, ¿verdad? Entonces ahí se delimita. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Establecer el papel de las redes sociales como fuente de información periodística. Ese sería el objetivo general. Y a partir del general, deben establecer dos específicos, ¿verdad? Que surgen de ese mismo. O en otra de las preguntas que pudiera estar, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esto es bien sencillo. Incluso el grupo número 2 podría ser verificar los aportes que realiza la Universidad Regional de Guatemala para el desarrollo local en el municipio de Villanueva. Ese sería el general. Los específicos, como tal, surgirían en este punto. Analizar el tipo de educación, y el desarrollo que provee, el tipo de educación superior y el desarrollo que provee en el municipio. Podría ser otro, ¿verdad? Por ahí, como tal, estos, pues, yo creo que el grupo 1 pues ya tiene algunos objetivos por ahí, entonces esos les servirán. Bueno, el grupo número 2, Alan, el compañero y coordinador Alan, se denominó la efectividad de la comunicación a través de las plataformas digitales en los centros educativos del municipio de Villanueva. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que se pretende? Verificar la efectividad, podría ser verificar, establecer, determinar la efectividad, etc. Ustedes busquen como tal en estas plataformas de Google, coloquen verbos infinitivos para
objetivos de estudio, y ahí les van a aparecer una gran cantidad, ¿verdad? Entonces, debe de ser, el objetivo general es el que yo les estoy diciendo, y dos específicos, ¿verdad? Así, de forma sencilla, básicamente, debe de llevarse a cabo el estudio. Ahora sí, quisiera verificar si a alguien le quedó duda acerca de esto, o bien ya la mayoría conocía como tal este parámetro. Vamos a preguntarle al compañero Cajabón si fue de esa manera que lo realizaron en alguna ocasión. Sí, es correcto, Ale. Muy bien, entonces ya los tienen por ahí. Compañero Alan. Ah, bueno, no se preocupe. Entonces le preguntamos a Miriam, no se preocupe. Miriam. Perdón, Nick, dígame, es que vengo en el carro, entonces, pero yo lo contesto. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es, ¿entendió la parte de los objetivos? ¿Cómo se debe desarrollar el objetivo? Bueno, el objetivo general y específico. Sí, digo, es que lo estamos viendo, lo terminamos de ver ahorita en seminario. Entonces, Bueno, pero si van a escuchar música, es difícil como tal concentrarse, ¿no? Entonces, por ahí le... Ah, bueno, vamos a preguntarle al compañero Ramos. Vamos a ver, compañero Javier. Javier Ramos. Bueno, tampoco está Javier Ramos. Bueno, ahora les pregunto a las compañeras del grupo 3, que solo se encuentra Lupita, Magnelli. Ah, no tiene micrófono ese, pero sí está claro. Bueno, entonces usted les colabora a los demás por ahí, Javier. Eso es lo que me interesa, ¿verdad? Que aunque sea uno del grupo comprenda bien esta parte. Vamos a preguntarle a Magnelli. Magnelli, Lupita o Zulma, por favor, alguien o compañera Díaz también. Cualquiera de ustedes, ¿logró comprender esta parte acerca de los objetivos? Tal vez Dick, si lo pudiera volver a explicar. No, Bueno, yo por mi preguntas parte concretas. todavía no lo logro. Ajá. Preguntas concretas, Bueno, por favor. no, yo por mi parte todavía no lo he logrado entender muy bien. Bueno, entonces acá, pues yo lo que respondo son preguntas concretas, ¿verdad? Porque como tal, ya di hasta los ejemplos de cómo deben de ir, entonces yo preguntas concretas. Bueno, paso al punto número 3, compañeros. Variables e indicadores, vean. En este caso, se refieren como tal a la definición de los diferentes componentes del estudio. Este estudio categorizado en variables e indicadores, bueno, los cuales están asociados a la forma como se especifica el objeto de estudio. Bueno, acá al hablar de variables, fíjense que estas se pueden dar como tal, derivado de lo que es como tal la hipótesis, ¿verdad? Porque puede ser que en algún punto vaya a variar, y por eso es de que algunos de ustedes creo que me mencionaron, Lick, es que pueden ser 2 o 3 hipótesis, pero nosotros vamos a manejar una. Entonces, pueden colocar en el ámbito de las variables como tal, otro tipo como tal ahí de hipótesis para verificar que como tal el estudio podría variar en algún punto, ¿verdad? Esto es a lo que se denomina variable, ¿verdad? Punto. Eso sería únicamente en cuanto a las variables. Ahora bien, debemos de mencionar en este marco metodológico los sujetos. Vean que esto va acompañado del objeto de estudio. ¿Por qué? Porque sin los sujetos a los cuales vamos a investigar, pues el estudio no tendría como tal un fin concreto, ¿verdad? Entonces, se refieren
Así, el estudio llevará a cabo consultas a través de entrevistas, cuestionarios o encuestas, especificando a quienes se tomará en cuenta. Pero más allá de ello, también se debe de referir como tal, fíjense que a los sujetos que están inmersos dentro del problema, pues no solo a los que se consultará en entrevistas, cuestionarios o encuestas, ¿verdad? Porque esos van a ser los que nos servirán para la muestra. Pero en todo caso, fíjense que los sujetos que se van a utilizar, por ejemplo, me imagino que en el caso del grupo 1, los aportes que realizará la Universidad Regional de Guatemala, acá los sujetos son los estudiantes, si no estoy mal, y podría ser en todo caso los docentes. Sí. Así es, Muy bien. Y también de alguna manera están sujetos a la investigación la comunidad. Exacto. Me parece bastante bien. En el grupo número 3, los sujetos de la investigación, pues, lógicamente van a ser, me imagino que tal vez por ámbito etario, es decir, por edad, o bien todas las personas que utilicen las redes sociales, que creo que a partir de por ahí no sé si 10 o 15 años ya todos tenemos un móvil donde utilizamos como tal las redes sociales, pero ellos pues van a establecer, ¿verdad? Y el grupo número 2, que es donde está Alan Valdemar, la efectividad de la comunicación a través de las plataformas digitales en los centros educativos, automáticamente, pues, los sujetos de la investigación, y que también pueden ser entrevistados, se les puede pasar un cuestionario o una encuesta, pues, automáticamente serán los estudiantes, ¿verdad?, de los centros educativos. ¿Qué más? Por supuesto, que aquí lo vamos a manejar todo virtual. Incluso, déjenme detenerme acá. Vean que como tal, el coordinador del seminario, ¿verdad?, el doctor Argueta, yo manifesté en unas reuniones que hemos tenido acerca de este seminario, yo manifesté el ámbito de que solamente fuera, yo ya les había comentado a ustedes de que únicamente el estudio fuera cualitativo, ¿verdad?, a través de la interpretación del fenómeno que vemos en la sociedad y plasmemos nuestra interpretación. Sin embargo, él pues manifestó que como tal, si querían darle un mejor realce a la investigación, se hiciera, en este caso, tal vez algún tipo de encuesta, que creo que el grupo 1 así lo realizó en un momento oportuno, realizaron un estudio, algo acerca de ello. Entonces, fíjense que en este caso, la muestra, es decir, la parte de la población de quien se extrae la información, puede ser entre 5 y 10 personas, ¿verdad? No por fuerza tenemos que tener un ámbito muy amplio. ¿Cómo puede ser? Actualmente cualquiera le podemos, ustedes mejor que uno de docente, creo que manejan los formularios de Google, podría ser también una encuesta por medio de un documento Word y que la respondan, ¿verdad? No sé, podría ser de esa forma, una entrevista solo con el teléfono, podría ser, ¿verdad? Creo que ahora tenemos los medios, sí, todo digital. Esto es con el fin de que ustedes como tal, pues no se pongan en peligro, ¿verdad? Porque yo creo que como tal, pues ese es el parámetro. Actualmente está subiendo un poco el aspecto de lo que es la pandemia, entonces yo creo que sí hay que cuidarse. Fíjense que donde yo vivo, hoy no sé si una persona ahí estaba muy enferma porque vino una como ambulancia y se la llevó. Entonces yo creo que como tal, pues es un virus que yo no sé si estará hasta incluso en el aire, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado porque la verdad acá pues la mayoría pues son muy jóvenes, ¿verdad? Pero que uno sea joven no quiere decir también que no tenga esos parámetros, ¿verdad? Entonces, yo creo que siempre hay que seguirnos cuidando. Entonces, efectivamente, Alan, es así, todo virtual, ¿verdad? Ahora les pregunto, yo sé que ustedes son estudiantes de ciencias de la comunicación y algunos pues ya casi se dirigen al cierre de pensum y otros que ya tienen. ¿Ustedes manejan esa virtualidad acerca de esos formularios, etcétera? Les pregunto cómo, si lo manejan de esa manera. Bueno, hay varias opciones. Exacto, muy bien. Sí, lo que pasa es de que nosotros ya los profesores, pues a veces sí nos tienen que capacitar a ustedes, porque no siempre,
pues manejamos todas las herramientas, ¿verdad? Porque estábamos tan acostumbrados a lo presencial que, pues en cierta parte sí nos impactó un poco, ¿verdad? Incluso me incluyo, porque pues así era, ¿verdad? El ámbito, la costumbre, ¿verdad? La costumbre era presencial, entonces por ahí nos capacitamos la mayoría de docentes de esta y otras universidades, por supuesto, todos los llevamos, ¿verdad? Pero por eso les pregunto, porque ustedes, pues quiera que no están en ese rol, en ese ámbito, estudiando a través de esa forma, entonces mucho más fácil. Y lo que sí quiero aclarar es de que la muestra de la población, ya vamos a hablar de ello, pero que no exceda de 10 personas, ¿verdad? Es decir, no necesitamos tanto. Vamos a ver al compañero Cajabón en el estudio que ellos realizaron en cierta ocasión, sí tomaron muestra de población. Sí se hizo a través de precisamente los formularios Google. Ah, bueno. ¿Y cuántas personas fueron los que tomaron la muestra? 10 personas. ¿Cuánto? 10 personas. Efectivamente, muy bien. Entonces, en la misma línea que yo pretendo, si fuera el caso. Y si no fuera el caso, yo creo que como tal, pues siempre cuando hay estadística, pues tiene un poquito mejor de realce el estudio, ¿verdad? Pero si no se puede, lo hacemos de forma cualitativa, ¿verdad? Tampoco vamos a ponernos con un cinturón de fuerza únicamente de forma cuantitativa. Yo creo que como tal ahí podemos elevar ese paso. Bueno, entonces los sujetos, ya les hablé a todos, ahora solo las compañeras del grupo número... bueno, del grupo número 2 quedamos de que eran los estudiantes y los docentes, en todo caso, ¿verdad? En el caso del grupo número 3 de las redes sociales, pues los sujetos me imagino que van a ser las personas que revisan los noticieros, las fuentes de información, ¿verdad? Por ahí, los periodistas, ¿verdad? Porque como indica el papel de las redes sociales, como fuente de información periodística. Entonces ellos nos manifestarán quiénes son los sujetos. Pero vean que también estos se pueden mencionar en este marco metodológico a través del estudio a quiénes se llevará esas consultas, o bien entrevistas, o bien cuestionarios, o bien encuestas. Va a depender del tipo de estudio que quieran realizar. E inclusive no fuera cuantitativo, me colocan a los sujetos de la investigación, aunque como tal el formato de la metodología sea de un corte cualitativo. Bueno, ahora bien, dentro de los instrumentos, vean como tal, se refiere al desarrollo de las herramientas y técnicas que se utilizarán para la recolección de la información. Bueno, ¿qué instrumentos podemos utilizar? Vean que estos pueden ser a través de encuestas, entrevistas, observaciones, matrices o guías de consultas. Estos instrumentos están en relación al problema y preguntas del estudio, a los objetivos, las variables e indicadores y a la metodología como tal completa. Pueden utilizarse o adaptarse a instrumentos de otros estudios siempre y cuando se cite la fuente de donde han sido tomados. Bueno, en este caso, fíjense que como tal, dentro de los instrumentos, los más comunes que tenemos, pues van a ser, acá creo que nos manifestaron encuestas, entrevistas, sí, pero acá yo que he estudiado un poco más a fondo el ámbito de la investigación, fíjense que la técnica como tal podría ser la entrevista, ¿sí? La técnica es que yo entreviste a otra persona, pero ¿qué herramienta necesito para ello? Necesito un cuestionario, ¿verdad? Porque no voy a llegar yo improvisando, por ejemplo, con el grupo 3, que es el que tengo acá. Por ejemplo, con un periodista. ¿Cuál es el papel de las redes sociales como fuente de información? Y después me pongo a pensar qué otra pregunta le realizo. No, yo debo de llevar como tal ya mi instrumento, es decir, mi cuestionario que le voy a llevar a cabo en esa entrevista. Entonces, acá creo que está todo completo, pero hay que aclarar, las técnicas pueden ser, en estos casos, por lo regular, es la famosa técnica de campo, ¿verdad? Ya lo voy a explicar, pero quisiera como aclarar un poquito el panorama. Por ejemplo, si la técnica es la entrevista, yo voy a utilizar cuestionario, ¿verdad? Si la técnica que pretendo realizar es una encuesta, yo también voy a utilizar los cuestionarios o bien los formularios de Google para pasarle la encuesta a las personas, ¿verdad? Entonces, hay que tener como que esa diferencia. ¿Y eso para qué nos servirá? Para recolectar la información.
Estos instrumentos van a estar en relación a todo el tema, a todo el problema, a todo lo que hemos desarrollado. Y preguntas del estudio. ¿Por qué se hace hasta en este punto? Me van a decir ustedes. Porque, como tal, pues ya planteamos un problema, ¿verdad? Que fue el primer marco en el conceptual, que si ustedes, los que ya tuvieron algún acercamiento, se dieron cuenta que un marco conceptual es básicamente algo muy similar a lo que se denomina plan de investigación. Entonces, ahí plasmamos como tal el problema, la justificación del mismo, y entonces acá en estos instrumentos ya tenemos ahorita el estudio como tal para poder hacer las preguntas, ¿verdad? Y también las preguntas, por favor, compañero Luis, tal vez nos colabora cuántas preguntas hicieron en esas encuestas. Fíjese que nosotros, en principio, tuvimos, como bien le había indicado, habíamos realizado unas encuestas, pero básicamente se fueron a nivel de cuestionario. Exacto. ¿Por qué? Porque realmente nuestra investigación fue de manera descriptiva. Entonces, los instrumentos que se utilizaron fueron el cuestionario, la observación, y también se recurrió a hacer la utilización de los documentos, por ejemplo, de Internet. Y también las debidas entrevistas, básicamente a las autoridades de la universidad, que eran quienes poseían una información más fehaciente dentro de la institución. Ahora bien, solo una pregunta. En el caso de los estudiantes, fueron 10, comprendo. ¿Cuántas preguntas se le realizó en la encuesta? Fueron entrevistas, básicamente. Bueno. Se realizaron 5 preguntas, nada más. Sí. ¿Por qué les comento esto? Gracias, compañero Luis. Porque tampoco podemos hacer un parámetro muy grande de preguntas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se pretende hacer una encuesta, sean 5 preguntas, el máximo, ¿verdad? Para no, como tal, llevarlo también a un ambiente. Fíjense que una de las técnicas también es no llevar a la encuesta a un ambiente como tal desesperante, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me han pasado encuestas que a veces tienen 30 preguntas. Entonces, lo que hace como tal el encuestado, en este caso, ¿verdad? O el entrevistado, es de que básicamente primero se aburre y no termina de contestar. Entonces, por eso deben de ser 5 preguntas. Concretamente, el problema, atacarlo directo, ¿verdad? Para no complicarnos la vida. Muchas gracias ahí al compañero Luis, porque sí, creo que en ese caso sí llevaron bastante entrevistas, encuestas, ¿verdad? Entonces, yo lo que recomiendo es solo, si se quiere tener un aspecto de la investigación cuantitativa, o solo entrevistas o solo encuestas, ¿verdad? Si fueran entrevistas, máximo 5, no excedamos. Lo que sucede es que nosotros, en su principio, realizamos ambas técnicas. Sin embargo, exacto, al finalizar, como realmente decidimos, porque nuestra investigación fuera meramente descriptiva, nos quedamos optamos por lo que habíamos recabado en cuanto a los cuestionarios. Entonces, eso fue lo que pasó con nosotros. Pero sí, en la práctica hicimos ambas cosas. Sí, pues. Pero ya al plasmar el documento nos quedamos con los cuestionarios porque vimos que obtuvimos de esa manera una mejor información. Como le decía, una información más fehaciente. Muy bien. Yo recomiendo, gracias compañero Luis, que como tal, si son entrevistas, máximo 5, ¿verdad? De 3 a 5 lo máximo. Ahora si son encuestas, podría ser hasta 10, ¿verdad? Pero hasta 10. Y entonces, pero lo que sí recomiendo es de una vez ustedes plasmen, ¿verdad? O decidan, mejor dicho, qué técnica utilizarán, ¿verdad? Porque acá en este caso ellos realizaron 2, pero pues esto es más trabajo, ¿verdad? Al final siempre va a ser más trabajo. Entonces, y el trabajo es tiempo, y tiempo es el que nos falta, ¿verdad? Ustedes, entonces, yo diría que como tal, solamente una técnica, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, la entrevista, el instrumento, el cuestionario. La encuesta, el instrumento, el cuestionario. Entonces, una de las dos, o entrevista o encuesta, únicamente. No nos vayamos a querer
hacer una gran muestra de toda la población, porque ahí sí ya nos perdimos. Bueno, vuelvo. Es más trabajo. Entonces, y todavía fíjense que en entrevista y encuesta me inclinaría a la encuesta y que sean 5 preguntas, ¿sí? Para evitar que ustedes estén ahí tabulando tanta información. Incluso si con 3 preguntas lo logran, mucho mejor. Y si quieren, encuesten a 5 personas. Con eso sería suficiente para evitarse tanto trabajo. Bueno, siguiente aspecto a tomar en cuenta en el marco metodológico. Vean, población, dice, se refiere al conjunto de personas o universo que constituye el interés del estudio. Se describen las características básicas de los sujetos, objetos, sucesos o comunidades a tomar en cuenta. Esto es la población a la cual repercute el fenómeno, el problema, ¿verdad? Entonces acá los mencionamos. Entonces, fíjense que para no hacer doble instancia, ¿sí? Para no hacer doble instancia, vamos a realizar acá, en donde dice población, mejor vamos a dejar acá al conjunto de personas o bien universo como tal que constituye el interés de estudio. Entonces ahí describimos las características básicas de las personas. Y entonces donde decía sujetos, un parámetro anterior, únicamente si vamos a llevar a cabo alguna técnica de campo, ¿sí? Que sería la entrevista o la encuesta. En esta parte de la población podemos desarrollar, por ejemplo, a los alumnos del centro educativo, no sé, etcétera, que oscilan entre las edades de 10 a 15 años o de 15 a 18 años, etcétera, etcétera. Que reciben clases virtuales por medio de un computador, no sé, ahí ya depende de lo que uno quiera plasmar. Ahora bien, la muestra de los sujetos que hablamos en el parámetro anterior, vean, una delimitación efectiva a quienes participarán en el estudio, estableciendo, si es posible, a cuántos se toma en cuenta en consideración con relación a la población total. Bueno, la muestra en nuestro caso, yo diría que como tal, para no complicar el estudio, por ejemplo, si es una encuesta, máximo 10 personas, máximo. Si es una entrevista, máximo 5 personas, ¿sí? Para evitarnos como tal tener también indefinida información que después no la vamos a lograr como tal poder establecer, ¿verdad? Entonces no nos compliquemos. Por último, vean interpretación de resultados. Sobre esa base de la recolección, organización y procesamiento de la información, se procede a presentar los resultados y bien a interpretarlos, revisando para los efectos del marco teórico y contrastando con los antecedentes. Es decir, este estudio debe de ir como un parámetro de coherencia, ¿verdad? Es decir, no podemos saltarnos de un parámetro a otro. Todo debe de tener una línea de relación, una línea de coherencia, una línea de claridad, una línea como tal de estructura, ¿verdad? Donde las ideas principales y las ideas secundarias y derivadas pues se vayan relacionando unas con otras, ¿verdad? Entonces, esto de la interpretación de los resultados pues también es parte complicada, ¿verdad? Porque, como les comento, por eso les digo, no excedan de 10 si quieren hacer un estudio cuantitativo, porque si no, la información va a ser demasiado amplia que van a ser noches de mucho desvelo. No, máximo 10 y en entrevistas máximo 5. Pero si hay 2 entrevistados o 3, suficiente. Yo creo que como tal ahí podríamos obtener un procesamiento. ¿Por qué les comento esto? Por favor, la experiencia de Luis en este apartado de la interpretación, si nos puede colaborar. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en el caso de la interpretación, nosotros lo hicimos de manera distinta, porque lo que nosotros hicimos fue el origen de los datos, determinamos el origen de datos, ¿verdad? Y pues, por supuesto, pues se describió. Dentro de eso mismo se realizó una utilización de las fuentes, es decir, lo que se realizó no se llegó a nivel, así como usted lo está indicando, de población. Creo que aquí es donde van a cambiar los parámetros que usted estaba indicando. Y si tomamos, por ejemplo, dentro de la población, se podría indicar de que se tomaron en cuenta
algunos datos como por ejemplo los niveles de población, las características a nivel municipal, ¿verdad? Del municipio. Y como también se determinó algunas, dentro de las características, algunos trabajos que se iban a realizar dentro de la universidad. Entonces también ahí va estipulado, por ejemplo, se pasó a pretender crear o formar una caja de empleo. Entonces todo esto tomó parte, pero sí está un poco distinto a como usted lo estaba mencionando ahorita. Bueno, pero ¿en qué sentido cambia? Por favor, Luis, tal vez me comenta de una vez en qué sentido cambia. Como por ejemplo, lo que yo le entendí ahorita a usted es de que, en principio, pues nosotros le vamos a decir, lo que realizamos fue un estudio sociológico, ¿verdad? Desde esa perspectiva, entonces nosotros procedimos a hacer la investigación pertinente, pero no colocamos los datos de manera explícita, ¿verdad? Sino que solamente se detallaron el origen de los datos. Bueno, es decir, ajá, y ya entendí. Bueno, mezclaron lo que es la investigación cuantitativa con la investigación cualitativa, ¿sí? Sí, porque si no me equivoco. Sí, que realmente nuestra investigación fue de manera descriptiva, precisamente por lo que usted indicaba anteriormente. Las condiciones en que estábamos y que aún estamos, no procedía a hacer un trabajo de campo, ¿verdad? Porque teníamos que apersonarnos si lo hubiéramos hecho de esa manera. Entonces, por eso se decidió hacerlo de manera descriptiva. Entonces, no hay ningún problema, no hay ningún problema, porque como les comento, queda a discreción del grupo si se realiza de forma cuantitativa o cualitativa. Entonces, por ahí yo creo que como tal, entonces lo que hicieron con el compañero, ¿verdad? Fue como tal extraer esa información, sin embargo no colocan los resultados, sino que ellos a partir de esos resultados generan como tal una explicación acerca de dicho fenómeno. Eso es lo que entienden. Así es. Así no, es. No hay ningún problema. Entonces, solamente se podría colocar en esa descripción que fue a partir, tal vez por ahí, de lo que sugiere un círculo de 10 personas, ¿verdad? Perfecto. Básicamente establecer, pero no por fuerza como tal debemos de llevarlo a cabo como yo lo manifesté acá. Por eso les digo, puede ser cuantitativo o cualitativo. En ese caso se queda de esa manera. Yo creo que ahí se queda de esa manera. Muy bien, gracias. Muy bien, para los demás, los otros dos grupos también, como les comento. Por favor, grupo número 2 y 3, ustedes me comentan si tienen la intención de realizar alguna encuesta o bien entrevista. Por supuesto, de manera digital, ¿verdad? Aquí no nos vamos a... Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches. Con una consulta, mire, yo escuché que usted dijo solo hay que encuestar a 10 personas. Exacto. Sí. Tan poquito. Sí, le voy a decir por qué. Primero, el tiempo no nos da el parámetro para realizar más. Segundo, si ustedes encuestan, por ejemplo, a 50, 100 personas, la tabulación de esa información es más complicada. Entonces, yo diría que como tal, eso hablaba el coordinador de este seminario, que no se llevara a un ámbito también tan amplio, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Entonces, es por ello que como tal, yo recomiendo eso. Fíjese que acá, el grupo número 1, en una ocasión, por eso les comentaba, ya tuvieron la oportunidad de realizar un seminario básicamente muy apegado a estos parámetros. Entonces, ellos básicamente también la referencia fue de 10 personas, ¿verdad? Porque él nos cuenta la experiencia, el compañero Luis nos está contando la experiencia que fueron 10, y todavía sí creo que les costó un poco determinar esa información, o tal vez me equivoque, Luis. Se fue Luis. Bueno, licenciado, es que sí me dio duda, perdón. Es que me moví de donde, estoy escuchando, pero me moví de donde tengo el aparato cerca. Bueno. Sí, lo que sucede es que cabalmente lo que usted indica,
En cuanto, digamos, el resultado que va a arrojar de 5 o 10 personas va a ser el mismo. Va a ser el mismo, exactamente. Ajá, va a ser el mismo, aunque que sean de 5 o 10 a 50. Eso no es primera vez que nosotros lo hicimos, sino que también en uno de los cursos nosotros realizamos también un muestreo de esa manera. Y en esa ocasión vimos la diferencia con uno de nuestros mentores, que nos dejó un muestreo de 100 personas y fue verdaderamente engorroso eso. Luego, en otro curso hicimos uno de 5 o 10 personas, el resultado prácticamente era el mismo, o sea, no incide el número de personas. Muchas personas creen que incide el número de personas, pero no. La información que nos va a dar va a ser igual de 100 personas como de 5 o de 10. Exactamente. En este caso, pues como tal, por ser un estudio como tal al ámbito investigativo científico. Es por ello. Ahora bien, si ustedes quieren hacer ya, ahora hay que aclarar otra cosa. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un estudio de mercadeo, eso es otra cosa. ¿Sí? Eso es otra cosa. Entonces ahí sí tienen que tomar más muestra de población, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros lo que queremos es de que partimos de una hipótesis. A ver, Andrea, usted está con los compañeros del grupo 3. Del grupo 2. Bueno, efectividad de la comunicación a través de las plataformas digitales en los centros educativos. Bueno, esa es básicamente también la hipótesis que se plantea, que no existe una efectividad como tal respecto a la comunicación por medio de estas plataformas. ¿Por qué se tomó los centros educativos? Porque se asume que como tal, en el ámbito superior, se asume, ¿verdad? Al menos yo desde este lado asumo que todos están escuchando y en cierta parte participan, ¿verdad? Pero es distinto en los centros educativos. Aunque fíjense que también vi una situación que una de mis sobrinas, yo por lo menos no soy persona de que me guste que todos tengan encendida la cámara. Si lo quieren hacer, por mí no hay ningún problema. Pero en algunos colegios de acá de Villanueva, tengo una sobrina acá que estudia en un colegio, me reservo el nombre, ¿verdad? Ustedes, porque ni modo, pero los obligan a tener la cámara encendida. Y si se van un momento, automáticamente lo sacan, es decir, están tratando, ¿verdad? No sé si sean todos, ¿verdad? Pero eso ya es de ustedes. Entonces es por ello que como... En el colegio mi sobrino también. Exacto. En cambio, nosotros acá en la universidad, pues hay dos cosas, ¿verdad? Primero, somos todos adultos, no creo que haya ninguna persona que tenga menos de 17 años, ¿verdad? Entonces, pues uno asume que todos están, en primera instancia, presentes, ¿verdad? Entonces es por ello que como tal, esas son las circunstancias, pero por eso es de que la población o la parte de población que será la muestra debe de ser mínima. ¿Por qué? Para que no se les complique la vida a ustedes. Pero si ustedes quieren hacerlo de 100 personas, por mí no hay ningún problema. Ahora, tabulen esa información, eso sí no sé cuántas noches les lleve por ahí de estudio. Entonces, mejor, yo diría que como tal, entre 5 y 10 personas, ¿verdad? No nos compliquemos, es lo que menos se pretende en este seminario. Ah, bueno, gracias, licenciado. Ya Muy se ha bien. explicado, pues uno entiende más. No, no se preocupen, no se preocupen. Como le comentaba tal vez por ahí a la compañera al principio, que preguntas un poco más concretas, porque lo que sucede es de que pues yo debo de avanzar acá, pero al final de la sesión me puede volver a preguntar. Bueno, por último, en este marco metodológico, fíjense que se deben de hacer algunas conclusiones. Por ejemplo, dice, se establece sobre la base de los resultados obtenidos, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales hallazgos y qué se puede deducir del estudio con relación al tema investigado? Básicamente, las conclusiones, ¿verdad? ¿Por qué dice conclusiones? Porque yo diría que fueran dos, ¿verdad? Recomendaciones, sugerencias ahí racionales sobre cómo poder llevar a cabo una serie de acciones para estudiar más el problema o darle solución, ¿verdad? Es decir, algo que se sugiera como tal para llevar un poco más a fondo dicho estudio, ¿verdad? Porque nosotros, pues tampoco es un estudio extenso, ¿verdad? Estamos tratando de darle por ahí el parámetro más sencillo que se pueda, ¿verdad? Pero con los parámetros científicos. Y por último, pues vean bibliografía, recopilación y listado de las referencias utilizadas en el estudio de acuerdo a las normas APA, que fue lo que ya hablamos la semana anterior. Acá en este apartado se colocan. ¿Por qué? Porque lo siguiente que viene como tal
es lo que se propone. Es decir, el otro marco, si lo queremos ver así, que ya no se denomina marco, sino que es la propuesta que se hace acerca de la investigación. ¿Qué se propone como tal para alcanzar el objetivo que se traza, verdad? Entonces, esto es lo que lleva como tal el marco metodológico. Vamos a ver qué hora es ustedes. Cabal, miren, 1 hora tenía planificado para esta parte. Ahora sí. Escucho dudas, porque lo que viene es como tal explicar un poquito más a fondo acerca de los métodos más comunes, ¿verdad? Es decir, ahorita me detengo acá porque lo de los métodos, espero estudiarlo más o menos o establecerlo en unos 20 minutos. Bueno, creo que como tal, pues hay algunas dudas, ¿verdad? Entonces, por favor, pregunten. Bueno, ya vino la lluvia ustedes por ahí, ya escucho que está empezando a llover, ¿no? Todos los domingos llueve. Sí, así es ustedes. Bueno, ¿dudas, compañeros? Por ejemplo, yo sí quiero hacer una consulta. Díganme. Ajá. En el caso de nosotros, por ejemplo, dentro del trabajo que se desarrolló, dentro de la investigación que se hizo, también se propuso pues, realizar algunas actividades, tanto institucionalmente como interinstitucionalmente. Dentro del marco metodológico nosotros las plasmamos. Hasta donde, de acuerdo a lo que usted está solicitando, también se las debo de enviar. Sí, esas fueron las conclusiones que ustedes establecieron en el marco en el metodológico. Sí, exactamente. Sí. Al final son las conclusiones porque es, digamos, es lo que realmente va a quedar plasmado dentro de la universidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, usted me está indicando que se plasmaron en el marco metodológico y también en la propuesta. Exactamente. Es de esa manera. En el marco metodológico, igual acá, ya vio que previo a finalizar donde llegué a bibliografía, aparece el apartado de conclusiones. Ahí se coloca. Y me imagino que ustedes hicieron algunas recomendaciones. Entonces, bueno, acá sí algo importante. Vean, de cada conclusión sale una recomendación. Eso es así aquí y en otra parte del mundo. ¿Así lo hicieron, Luis? Sí tenemos un apartado de conclusiones y recomendaciones, pero no está exactamente dentro del marco metodológico. Bueno. No, entonces en el marco metodológico, vean, en el marco metodológico, las conclusiones como tal de lo que se plasma en este marco, ¿sí? Ok. Así lo hicieron ustedes también. Sí, las conclusiones. Acerca de lo que fue el marco metodológico. Y por último, las conclusiones generales del estudio. Así es, de esa manera, idénticamente. Perfecto. Sí. Entonces, vean, como tal, ustedes en el marco metodológico, que es el que estábamos hablando, pues vamos a tener ese apartado de conclusiones, ¿verdad? Porque pues vamos a tener una pequeña conclusión acerca de esos resultados que obtuvimos, ¿verdad? Entonces, ya la conclusión general de la propuesta abarca todos los marcos. Entonces, acá únicamente conclusiones de los hallazgos que obtuvimos a raíz del marco metodológico. Y entonces, de cada conclusión va a salir una recomendación. ¿Cuántas sugiero? 2 conclusiones y 2 recomendaciones, porque de cada conclusión sale una recomendación. Y por último, ya en la propuesta como tal, ahí sí pues van a ver las conclusiones generales, pero que esas sí van a abarcar todo el estudio, ¿sí? Sí, sí. Es de esa manera. Entonces, no sé si alguien más tiene dudas, compañeros. Es decir, dentro del marco metodológico, prácticamente eso es el alma del trabajo al final. Exacto, exacto. Sí, porque después ya únicamente vamos a plantear nuestra propuesta, ¿verdad? Cómo queremos básicamente hacer una crítica constructiva, ¿verdad?
y en la cual vamos a proponer una solución al problema de investigación, ¿sí? Ok. ¿En qué título se propone la solución al problema de investigación? En el título de la propuesta. Ok. Eh, Eso viene después, ¿verdad? Después Eso de es eso. es lo último. Fíjense que para ponernos un poquito en contexto, ya que veo que no tienen dudas, el último marco, si lo queremos ver así, referencial, que no se llama marco, sino que se denomina propuesta, fíjense que se va a hacer una presentación. Posteriormente, una justificación del por qué se llevó a cabo ese estudio. Primero se presenta, ¿verdad? Se presentó el problema tal y tal en el municipio tal. Después, una justificación del por qué se realizó dicho estudio, una visión que se tuvo o que se tiene, ¿verdad?, acerca de dicho problema, una misión que lleva inmersa este estudio, los objetivos nuevamente, uno general y básicamente acá sí van a ser 4 específicos, ¿verdad?, que como tal esos son los objetivos ya de la propuesta, ¿verdad? Los resultados a obtener a partir de dicha propuesta, y hay una parte que se denomina fases o etapas o matriz de planificación, que como tal puede ser una guía, un programa, un modelo, un plan, un instructivo, un manual, entre otros. Además, después de ello, pues ya vienen las conclusiones generales del trabajo, y ahí sí deben de ser 4 conclusiones, apegadas al objetivo como tal. 4 recomendaciones, porque de las conclusiones surgen las recomendaciones. Por último, ya va a ir la terminología técnica, la bibliografía y los anexos, ¿sí? Eso sería como tal en la última parte del trabajo, ¿verdad? Ok. Pero esa, pues, básicamente la vamos a realizar en ese apartado, ¿sí? Es decir, que para esta semana usted quiere El marco metodológico. solamente eso, ¿verdad? Solamente eso, solamente el marco metodológico. Perfecto. Fíjense que el estudio acá nos marca acerca también de lo que es la bibliografía, ¿verdad? Entonces, en ese apartado de ideas, siempre, por favor, recordar de utilizar las normas APA, ¿sí? Sí. Y bueno, en el ámbito del marco metodológico, ¿por qué se solicita? Vean que se solicita también la recopilación y el listado de referencias. ¿Por qué se solicita? Porque como tal, si queremos colocar alguna teoría o algo en el marco metodológico, pues también lo vamos a poder hacer. Sin embargo, también con normas APA. ¿Por qué se le solicita ahí la bibliografía? Para evitar como tal que cuando lleguemos al final de la propuesta y que vaya ya la bibliografía de todo el trabajo, ustedes ya no estén corriendo a buscar otra vez todos esos parámetros, porque eso pues también se complica, ¿verdad? Entonces por eso se solicita. Sin embargo, vamos a manejar lo que es la bibliografía hasta el final del trabajo. Yo les voy a indicar dónde, una sola, para no complicarnos tanto, ¿sí? Bueno, si no tienen dudas, ahora sí ingreso a hablar un poquito de los métodos, ¿verdad? Para que como tal conozcan un poquito acerca de él. Muy bien. Bueno, fíjense que los métodos, técnicas e instrumentos a emplear, ya lo hablamos un poquito, pero esto pues lo que nos va a permitir es establecer la ruta y la forma para realizar la investigación. Por eso, fíjense que los métodos, ahí estoy presentando mi pantalla, ojalá, espero puedan verlo. Las investigaciones de corte científico se deben de auxiliar a través de los métodos de investigación. ¿Sí? Lick, se miran las ventanitas de nosotros. Ah, ¿Qué presentación? bueno, ahorita nuevamente, es que yo creo que me confundí otra vez. Ahí está, yo creo que ahora sí va a aparecer. Denme un segundito, acá está cargando. Ahí está.
Ustedes me indican, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que las investigaciones científicas deben de llevarse a cabo a través de lo que son los métodos y las técnicas y también los instrumentos que vamos a emplear. Entonces, esto nos marca la ruta, ¿verdad? Y la forma para realizarla. Para ello, como tal, pues fíjense que no solo las ciencias de la comunicación, sino cualquier tipo de ciencia debe de establecer métodos como tal, los métodos más comunes, para llevar a cabo sus investigaciones, ¿verdad? Entonces, algunos métodos que podemos mencionar es el método como tal hipotético, deductivo, inductivo, analítico, sintético, jurídico, exegético, hermenéutico, filosófico, sociológico, holístico, etc. Es decir, hay una gran cantidad de métodos, ¿verdad? Que incluso uno puede investigar cada día más. En una ocasión, una compañera me colocaba en un plan de investigación en el área de las ciencias económicas. Me colocaba el método biográfico. Bueno, y me puse a investigar, ¿verdad ustedes? Porque no es muy común. Y ese método lo que trata es de establecer acerca de la biografía de una institución o una persona. Pero pues no es muy común utilizarlo, ¿verdad? Entonces, por ahí lo analizamos y al final se decidió que pues ese no se utilizaría, ¿verdad? Sino que los más comunes de investigación científica. Entonces, son pequeñas cosas que les comento dentro de la experiencia que he podido tener, ¿verdad? Entonces, fíjense que también en este apartado, las técnicas que le den vida a ese método, ¿verdad? La técnica más común en la que todos los trabajos de investigación llevan es la bibliográfica, ¿verdad? Es decir, la técnica donde extraemos, se denomina como tal documental, fíjense ustedes, porque incluye videos, ¿verdad? Documentos, revistas y libros. Entonces, dentro de esa misma técnica documental van los libros, que como tal, pues es la que siempre va a estar, ¿verdad? Ahora, si solo son libros, bibliográfica, ¿verdad? Es la técnica bibliográfica. Y la otra gran ámbito de la técnica, ¿verdad? Tenemos la documental que abarca la bibliográfica. Y tenemos el otro ámbito, que es las famosas técnicas de campo, ¿verdad? Que es donde uno, pues, lleva como tal las encuestas, ¿verdad? La observación guiada, el panel de expertos, grupos focales, entrevistas, etcétera. Entonces, como tal, pues tenemos esas dos grandes vertientes, ¿no? Ahora, los instrumentos para aplicar las técnicas de campo son los cuestionarios, las tablas, los ficheros, los cuadros de cotejo, etcétera. Lo más común que utilizamos nosotros y lo que debemos de utilizar en esta investigación, pues va a ser el cuestionario, ¿verdad? Que yo creo que es lo más factible que tenemos. Entonces, para no confundir la técnica con el instrumento, ¿sí? Espero que haya quedado clara esa parte. Ajá, pero, por ejemplo, me gustaría que me ampliara la diferencia entre método y técnica. Entre método y técnica. Bueno, el método como tal lo vamos a utilizar para establecer la ruta a seguir en los trabajos de investigación. Por ejemplo, yo podría utilizar un método analítico para interpretar todas las teorías de la ciencia de la comunicación. Ese es el método. Y en este caso específico, método analítico, ¿sí? Para eso nos sirven los métodos. Ahora. Perdone. ¿Cómo voy a saber yo, por ejemplo, cuál es el mejor método a utilizar en este caso, en cualquier caso, digamos? ¿Qué es lo que me lo va a determinar? Por ejemplo, si voy a utilizar el inductivo, si voy a utilizar el hipotético, etcétera, pero ¿qué es lo que me lo determina a mí? Bueno, fíjense que en las investigaciones se hace un plan en las investigaciones científicas, por lo regular, se hace algo que se denomina plan de investigación, diseño de investigación o protocolo de investigación, que es lo mismo. Entonces, en ese apartado, uno manifiesta, en este caso, el método a utilizar. Entonces, eso solo es una propuesta de método. Ahora, en este caso como tal, que nosotros ya estamos planteando la investigación como tal, pues acá, por eso les indiqué que los métodos más generales del conocimiento. ¿Qué me determina esto? Bueno, si van a haber teorías, yo tengo que analizarlas. Yo tengo que descomponer esas teorías para enfocarlas al problema de estudio. ¿Cuándo me va a servir el método deductivo?
Por ejemplo, si el estudio parte de cuestiones muy generales a cosas muy particulares. Ahora bien, si yo voy a utilizar casos concretos y quiero llegar a una conclusión general, el método inductivo. Y eso es lo que nos va a plasmar qué tipo de método. Por ejemplo, acá, el método jurídico. ¿Dónde van a utilizar el método jurídico? Las personas que investigan acerca de la ciencia jurídica, ¿verdad? Que aquí se dice método jurídico, pero ese método jurídico tiene varios alcances acerca de ello. Entonces, va a depender del tipo de investigación que yo esté llevando. Ahí queda a criterio como tal del investigador utilizarlos, ¿verdad? Y que con esos métodos se pretenda llegar a una conclusión. Eso es lo que pretende el método. Ayudarnos en esa investigación para poder establecer esa ruta, esa guía, para llegar a una conclusión. Así es como lo debe de determinar, ¿no? Solo déjeme agregar acá a un compañero. No sé si logré despejarle esa duda, Luis. Sí, perfectamente. Muchas gracias. No tenga pena. Ahora, ¿qué diferencia? Bueno, ustedes como que ahorita se pusieron de acuerdo para llegar los compañeros. Bueno, participación de 15 personas. Muy bien. Bueno, quiero aclarar otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre un método y una técnica? Bueno, ya hablamos como tal de que los métodos nos servirán para desarrollar la investigación, para tener el parámetro y la guía y la ruta de cómo la vamos a desentrañar, a desarrollar. Bueno, ahora, la técnica. Las técnicas de investigación a manera general se utilizan para recopilación de información. Esa es la gran diferencia entre un método y una técnica. La técnica me permite recopilar la información. ¿De dónde? Por ejemplo, la técnica bibliográfica de libros. Yo extraigo la información de libros. Eso es técnica. ¿Cómo la aplique yo en el desarrollo del trabajo? Es el método. ¿Sí? Okay. ¿Qué otra técnica hay? Aparte de la bibliográfica, tenemos la de campo. Por ejemplo, si yo quiero hacer encuestas, estoy utilizando esa técnica, ¿verdad? La encuesta. Si quiero hacer una entrevista, es una técnica. Ahora bien, ¿qué diferencia las técnicas de los instrumentos? Esto es importante conocer. La técnica, como tal, es lo que yo utilizaré para recopilar la información. El instrumento es el que voy a utilizar para generar las preguntas, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el instrumento más común? El cuestionario. Entonces, cada vez que yo haga, por ejemplo, una técnica de entrevista, debo de tener un instrumento, ¿sí? Que será el cuestionario. Esas son las grandes diferencias de lo que son métodos, técnicas e instrumentos. No sé si por ahí creo que aclaré. Esto es algo bien importante que debemos de conocer. Como por ejemplo, si yo decido en mi campo de investigación, yéndonos un poquitito más allá, ¿verdad? En el caso de la elaboración de una tesis, ¿Sí? yo decido utilizar el método hipotético, ¿verdad? Sí. Ese método me va a determinar cuál es la técnica que yo necesito utilizar para poder realizar mi investigación. Así lo entiendo. Debería de ser así. Pero puede ser como tal que su hipótesis, ¿verdad? Su método hipotético va a surgir a partir de la hipótesis, ¿verdad? Entonces, Okay. Sí. por ejemplo, si usted quiere analizar, por ejemplo, a cierto grupo de la población, usted también puede utilizar la técnica de entrevista, la de encuesta, ¿verdad? ¿Y qué instrumento utilizará? El cuestionario, ¿verdad? Cuestionario. Exacto. Entonces, va a depender, ¿verdad? Por ejemplo, en una tesis lo que más se recomienda es utilizar ya una tesis de grado, ¿verdad? Para futuros estudios, el método analítico que debe de ir de cajón, el método inductivo, si voy a partir de casos muy particulares, el método deductivo, el método sintético que me permitirá como tal abstraer toda esa información y llegar a una conclusión. También el estudio comparativo, ¿verdad? Acerca de dicho fenómeno en otro ámbito, en otro país, por ejemplo, en otro estado, etcétera, ¿verdad? Es decir, acá va a depender de qué tanto quiero yo abarcar en mi investigación, ¿verdad? De cuál giro le quiero dar, ¿sí? Ok.
Entonces, no por fuerza el método le va a dirigir a usted qué técnica utilizar. Eso queda abierto, casi por lo regular ahora queda abierto a qué técnica utilizar, ¿sí? Porque yo podría hacer una investigación cualitativa donde solamente utilice la técnica bibliográfica, ¿sí? Sí, sí. Entonces, básicamente, pues, el método, yo con esa recopilación de información de libros, yo utilizaré, por ejemplo, el método analítico, el método deductivo, el método sintético, ¿sí? Sí, Es sí. así. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí, yo creo que estamos hablando ya de esto, es mucho más fácil. Método analítico, vean. Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, naturaleza y efectos. Permite conocer del objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Bueno, más fácil de todo lo que se dice acá. Por ejemplo, dentro de las ciencias de la comunicación existen diversas teorías. ¿Qué hago yo cuando quiero plasmar mi propia teoría? Analizo las anteriores y plasmo la mía. Entonces ya realicé un análisis. Desmembré todas esas teorías, todas sus partes, ¿verdad? O elementos para observar cuáles son las principales causas, la naturaleza y sus efectos. Entonces, posteriormente me permitió comparar, que es hacer una analogía, ¿verdad? Comprender el comportamiento y plasmar la teoría que yo manifiesto. Creo que eso lo han hecho en los diversos análisis de estudio que como tal ustedes han tenido. Ese es el famoso método analítico. Tenemos también el método sintético. Fíjense que trabaja al contrario del analítico. ¿Por qué? Porque este es el proceso que tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Se trata de hacer una explosión metódica y breve, así se manifiesta. Es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. Bueno, ya abarcamos, analizamos todo el tema y queremos llegar un poco a concretar las ideas. ¿Qué método utilizamos? Método sintético. Ya nos permite, a través de la razón, ¿verdad?, que tiene el ser humano, reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos del análisis, ¿sí? Siguiente método, deductivo. Fíjense que este sirve porque parte de los datos generales aceptados como valederos o como verdaderos, para deducir por medio del razonamiento lógico varias suposiciones. Entonces, partimos de lo general a lo particular para llegar a una deducción. Vean que dice, parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Siguiente método. Método inductivo. Estos son los más comunes. Estos son los métodos más comunes. Vean que como tal el inductivo, cuando de la observación de hechos particulares se obtienen proposiciones generales. Es decir, establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de los hechos y fenómenos en particular. Por ejemplo, en este caso, el grupo número 2, la efectividad de la comunicación a través de las plataformas digitales. Ellos pues van a, me imagino que el sentido también es llevar a cabo la técnica de campo en algunas personas y entonces a partir de la observación de esos hechos particulares pretenden establecer, ¿verdad?, un principio general, ¿verdad? Por ejemplo, la comunicación no tiene efectividad derivado de los ruidos, ¿verdad?, los fenómenos de la comunicación, etcétera, ¿verdad? Entonces, partimos de datos muy generales para llegar de datos muy particulares, perdón, para llegar a conclusiones muy generales. Otro de los métodos comunes, vean que es el analógico o comparativo. Analogía es comparar una figura con otra. Ahora bien, vean, consiste en trasladar el conocimiento de una realidad a la que se tiene acceso, en este caso a la guatemalteca, hacia otra que es compleja en su abordaje, siempre y cuando existan características en común. Debe cuidarse que se dé un manejo adecuado a las similitudes existentes. Bueno, en este caso, ¿con qué país nos podríamos comparar? ¿Cuál creen ustedes? Que tengamos...
características muy similares. Pienso que con una relación comparativa la podríamos hacer con cualquier país de habla hispana. Sí, exactamente. Entonces, porque nosotros tenemos acceso a una realidad, pero podríamos investigar otra, ¿verdad? Entonces, también se puede utilizar. Esto es para estudios un poquito más amplios, ¿verdad? Pero como tal, yo pues lo coloqué acá. Entonces, yo recomiendo para nuestro trabajo, por favor, método analítico, sintético, deductivo e inductivo. Por supuesto, analicen si los 4 tienen inclusión, ¿verdad? Pero si se puede, coloquen los 4. Si no, pues analicen que sean 3 como mínimo, por favor. Muy bien. Bueno, me detengo acá para ver si alguien tiene dudas acerca de los métodos, por favor. Ahí vemos también que se unió Evelyn, Kelly y el compañero Douglas. Y Valdemar, que se había unido un poquito antes. Por favor, si tienen dudas acerca de los métodos, pregunten en este momento. No, Lick, todo está bien por el momento. Muy bien. Igual, Lick, hasta el momento no tengo dudas. No tienen dudas, muy bien. Bueno, qué bueno ustedes. Ojalá que cuando les toque plasmarlo no se les complique. Bueno, ahora bien, solo para establecer como tal ya las técnicas, ¿verdad? Que ahí hablábamos, me preguntaba Luis la diferencia, pues ya hablamos de que los métodos son los que desarrollaremos en la investigación, ¿verdad? Que nos permitirán llevar a cabo el desarrollo de nuestra investigación. Ahora bien, las técnicas, yo no coloqué como tal pues una definición, pero las técnicas de investigación, fíjense que sirven para la recopilación de la información, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el método y técnica, ¿no? Que el método nos sirve para desarrollar nuestra investigación y la técnica nos sirve para recopilar la información. Bueno, vamos a hablar de 3, bibliográficas, de campo y documentales. Las bibliográficas son las más comunes. Me paso a ellas. No sé si logran ver ahorita en la presentación. Sí, Lick. Muy bien. Bueno, bibliográficas. Fíjense que como tal, las bibliográficas se encuentran como tal eminentemente los libros de texto, ¿verdad? Es decir, ahora libros digitales también, ¿verdad? Y acá tenemos unos pequeños ejemplos como el fichaje, vean, elaboración de fichas de diversa índole, bibliográfica, hemerográfica, documental, textual, de resumen, de comentario. Este es algo que sirve también para que cuando terminemos, por eso les decía yo, recojan la información para que cuando sea el punto de las referencias o las bibliografías no se nos complique. Revisión bibliográfica, hemerográfica y documental. Vean, dentro de la bibliográfica lo eminente es la consulta de libros, pero como documental también podemos mencionar que se pueden revisar periódicos, ¿verdad? Revistas y documentos. También comprende, vean, el estudio de la doctrina, revisión de la doctrina relacionada con el problema y el estudio de la legislación aplicable nacional y extranjera, ¿verdad? Porque yo creo que eso también siempre debe de estar inmerso. Entonces, la técnica bibliográfica es básicamente recopilar información de documentos, de libros de texto, perdón, ya sea, en este caso, libros de texto o bien libros digitales. Ahora, las técnicas documentales pues nos permiten extraer información de periódicos, de revistas y de otros documentos que puedan existir, ¿verdad? Entonces, acá encontramos la diferencia entre método y técnica. Pero eso es cuando solo extraemos la información de libros de texto, de periódicos, de documentos, de revistas. Pero también, fíjense que están las famosas técnicas de campo, ¿verdad? Que son como tal las que ustedes han mencionado. Y tenemos la de la observación, que tiene 3 ámbitos. Bueno, la observación directa, donde yo como tal detecto ese problema. La indirecta es donde me comentaron que existe ese problema. Y la observación participante, es decir, yo me voy a involucrar dentro de ese grupo donde ocurre el problema. Puede ser comunidad, oficina,
ámbito religioso, académico, laboral, etc. Entonces, en la técnica de campo, la observación tiene la directa, la indirecta y la participante, ¿verdad? Que como tal yo me incluyo. Esa es la primera técnica de campo, la observación. La segunda, la entrevista, la que hablábamos también, el encuentro cara a cara con el investigador o bien los informantes, dirigido a la comprensión de la perspectiva que estos tienen del problema. Vean, entrevista a expertos en el tema o bien a los directamente involucrados. En este caso, ¿qué recomiendo para hacer las entrevistas? Por favor, utilizar Zoom, Google Meet, es decir, primero, no se dirijan a ningún lugar. ¿Por qué? Porque la situación del COVID está muy complicada. Y segundo, recordemos ustedes que como tal, evitemos el gasto, ¿verdad? Yo creo que como tal hay que evitar el gasto. Entonces, por medio de las plataformas digitales se puede hacer todo. La encuesta es también otro tipo de técnica de campo, ¿verdad? Vean que esta está conformada por un grupo de preguntas que se dirigen a un segmento de personas específicas. Las preguntas deben de ser cerradas y con respuestas de opción múltiple, eso es lo que se recomienda, para contabilizar mejor los resultados. Y además encontramos en esto el famoso muestreo, ¿verdad? Que es la herramienta de investigación que permite determinar qué parte de una población debe examinarse. Entonces, en este caso, nuestra muestra debería ser no exceder de más de 10 personas si el estudio lo quieren hacer cuantitativo. Tenemos la entrevista en grupo. Proporciona oportunidad de obtener un cuadro del comportamiento y actitudes, persona por persona, en vez de patrones generales. Bueno, en este caso no recomiendo la entrevista de grupo o focal. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho tiempo y recordemos ustedes que 6 a 10 personas tengan el tiempo necesario para la entrevista a una determinada hora se complica, entonces esta no la recomiendo. Y aparte que nosotros, si son entrevistas, máximo 5, ya indicamos, ¿no? Bueno, y también dentro de las técnicas como tal, documentales, ¿verdad? Que ya habíamos hablado, pero también está el estudio comparativo, ¿verdad? Observación de casos que pertenecen a un mismo grupo, pero que difieren en algunos aspectos. Además, pues van a buscar precisar las mejores alternativas que se estudien y también tenemos el análisis de contenido o estudio de impresos, ¿verdad? Pero esto pues ya se queda solo para la referencia. Como tal, investiga el significado simbólico de los mensajes, se determinan los términos que más interesan a través de la selección de palabras clave o palabras que más se repiten en artículos de revista, medios escritos para analizar su contenido, determinar las prácticas periodísticas, las empresas que lo editan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como tal, pues eso es lo que debemos de realizar en este marco metodológico, que es básicamente plasmar los métodos y técnicas a emplear, ¿verdad? Que yo creo que por ahí va más el asunto. Ahora, creo que Luis quería hacer alguna pregunta. Y después no sé quién había habilitado su micrófono. Yo lo he habilitado, pero no, ahorita en este momento no, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Muchas gracias. Por ahí a los compañeros del grupo 1, que hoy sí se encuentran acá, creo que como tal ahí con Luis, pues los ha guiado un poco mejor. Compañeros del grupo 2, por favor. Valdemar, vamos a pedirle la participación a Valdemar porque no lo hemos escuchado en esta ocasión. Bueno, yo creo que tal vez Valdemar con la lluvia se ha haber dormido ustedes. No, aquí estoy, Lick, escuchando. ¿Qué tal está? Buenas noches. Bueno, en este caso, usted entró un poquito tarde. Puede notar ahí que llegó un poco tarde. Respecto al marco, ¿en qué parte del curso ingresó? Ya estaba explicando usted parte del metodológico. Bueno, entonces, Parte del objeto de estudio también. Bueno.
Bueno, sí, de los sujetos, ¿verdad? Que vamos a llevar a cabo si hacemos como tal, una investigación cuantitativa, donde obtengamos datos estadísticos, ¿verdad? Y posteriormente vamos a manifestar a la población, ¿verdad? En la guía, eso quiero comentarles también, en la guía, fíjense que ustedes encuentran las primeras 6 diapositivas que yo mencioné acá en el día de hoy, ¿verdad? Donde aclaramos un poquito acerca de lo como tal, donde iniciábamos del marco metodológico, ¿verdad? Que iniciaba con la metodología, ¿verdad? Con esa descripción. ¿Qué les recomiendo? Bueno, para partir del marco metodológico, pues por favor deben de realizar una introducción acerca del mismo, ¿verdad? Porque no podemos ingresar de una vez marco metodológico y colocar de una vez método analítico, no. Primero establezcamos que es un marco metodológico, ¿verdad? Entonces coloquemos, en este marco se hará la descripción de los métodos del conocimiento científico a utilizar que servirán como guía y referencia en este proceso de seminario de investigación, etcétera. Es decir, por favor, una introducción, ¿verdad? Y después, pues ya empezamos. Los métodos específicos que se utilizarán son analítico, tal, y posteriormente. Fíjense que los estudiantes me confunden en muchas ocasiones esta parte de los métodos, y entonces me colocan lo mismo que yo les explico acá. Método analítico sirve para desmembrar las partes de un todo, ¿verdad? O para desentrañar. No, ¿cómo se debe de plasmar? El método analítico, por ejemplo. Este método servirá para conocer, por ejemplo, el caso del grupo número 3, voy a empezar ahorita. Este método servirá como tal para conocer el rol de las redes sociales como fuentes de información en el ámbito guatemalteco en tal situación, ¿verdad? Es decir, ¿cómo voy a utilizar yo dicho método? Porque de nada serviría que me coloquen el método analítico, definición y concepto, ¿verdad? De lo que como tal se conoce que es, no. Ustedes deben de plasmar el método analítico y cómo lo van a utilizar en su investigación, al igual con los demás métodos, ¿verdad? Eso siempre lo aclaro porque fíjense que he tenido la situación de que me colocan método analítico y entonces me vuelven a explicar qué es el método analítico y no, acá en la investigación lo que se pretende es de que ustedes ese método pues lo utilicen, ¿verdad? Lo plasmemos cómo lo estamos utilizando en esta investigación, ¿sí? Creo que eso me faltaba, ¿verdad? Pero lo bueno es de que termine un poquito antes y para ir aclarando todas esas dudas. De esa manera me imagino que los que han tenido la oportunidad lo han hecho. Por favor, vamos a ver. A Javier Ramos hoy no tiene. Vamos a ver con. Bueno, creo que compañera Díaz quiere participar. No, buenas noches. Buenas Gusto en noches. saludar. Gracias, muy amable, igualmente. Sí, yo tengo una pequeña duda, pues más que Cuénteme. todo una inquietud Sí. con referencia a los métodos que usted mencionaba. Yo me confundí un poquito acerca de ello porque no sé cuántos métodos debemos aplicar en nuestra investigación o únicamente los que nosotros consideremos. No, fíjense que yo como tal, yo les expliqué por ejemplo, yo hablé del método analítico, del método sintético, el método inductivo y el método deductivo. Y posteriormente hablé de otro método como tal, que es el método comparativo, pero yo diría que como tal, el método analógico comparativo no lo utilicemos, ¿verdad? Utilicemos esos 4, analítico, sintético, inductivo o deductivo. ¿Y cuántos debemos de utilizar en la investigación? Únicamente utilicemos 3, ¿sí? Les dejo. Si quieren utilizar los 4 no hay ningún problema, pero yo diría que únicamente los 3. Con 3 se puede llevar a cabo una investigación. Y el que va de cajón es el analítico, ¿verdad? Ese sí va a ir de cajón. Entonces, esa sería la respuesta para la compañera Díaz. Muchas gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver, ¿quién más? ¿Alguien del grupo? Preguntémosle al coordinador del grupo número 2.
Porque a los coordinadores es a los que les preguntan, ¿verdad ustedes? Y como tal, también, fíjense que, Alan, vamos a ver, ahí está. Eh, ¿No le quedó dudas acerca del desarrollo del marco metodológico, Alan? En este caso, los métodos usted ya los manejaba, creo yo. Sí, pues, ya manejaban los métodos. Sí, ya tenía. Exacto, ya traíamos una base, ¿verdad? En cuanto a los métodos y técnicas, ¿verdad? Ahora, hoy, pues, tal vez, a veces lo que falta es establecer esas diferencias, ¿verdad? Pero es importante conocerlo. Muy bien, bueno, ahí estamos con el coordinador del grupo 2. En el grupo 3, bueno, no llegó la compañera, pero creo que la segunda al mando es Kelly. Bueno, ahora bien, en cuanto a las compañeras, creo que acá Zulma, Lupita, compañera Díaz y Magnelli. Bueno, ahora sí, para hablar un poquito más a fondo acerca de los métodos y técnicas, quisiera verificar si les quedó alguna duda. ¿Por qué les pregunto a ustedes directamente? Porque creo que los compañeros, como tal ellos me mencionan, ya tuvieron una base acerca de ello. Entonces, les pregunto a ustedes. Ahora sí, espacio para preguntas. Lick, disculpe que lo No tengan pena, pregunten. Ahorita sí, nuevamente. espacio. Eh, es referencia a Por ahí creo sí, que la señor. lluvia está tal vez en cuanto a la comunicación, no nos... Es que tenía una Ajá. pequeña duda. Es sobre las estadísticas y las encuestas, perdón, si las debemos de realizar o si nosotros, eh, por ejemplo, en nuestra investigación no lo tenemos contemplado, podríamos no tomarlas en cuenta o si apuro y tenemos que tomarlas en cuenta o tenemos que realizar cualquiera de las dos. No, básicamente yo les manifesté. Primero, si quieren hacer la investigación únicamente cualitativa, es decir, analizar e interpretar la doctrina ya realizada con el fenómeno o el problema que ustedes encuentran, no hay necesidad de hacer entrevistas ni encuestas, porque entonces es una investigación cualitativa. Ahora, si ustedes quieren hacer una investigación cuantitativa, donde ya haya algún tipo de estadística, entonces deben de utilizar la entrevista o bien la encuesta, ¿verdad? ¿Por qué medios? No hay que dirigirnos ni a las instituciones ni a las personas involucradas en el problema. Simple y sencillamente las podemos ubicar por medio de las plataformas digitales, ¿verdad? El objetivo acá, como les comenté, es preservar la salud, ¿verdad? Porque al final es un derecho humano que tenemos que cuidar, ¿verdad? Ustedes, porque es la vida. Entonces hay que evitar salir, ¿verdad? Creo que por ahí le contesté a la compañera Díaz y tal vez, ¿quién más está en el grupo 2? Las compañeras. Bueno, vamos a preguntarle a Lupita. Bueno, Lick, usted nos ha explicado acá, igual si surgen dudas, creo que entre las compañeras nos apoyamos o preguntamos, y además el material que usted nos manda también de apoyo. Muy bien, bueno, a usted no le quedaron dudas. Usted estuvo desde el inicio de la sesión. No me recuerdo quién fue la que me preguntó a ustedes acerca, creo que fue de un parámetro que no le... Los objetivos, creo. Bueno, voy a repetir eso solo para poder, como tal,
coadyuvar en esa parte. Voy a repetir los objetivos. Fíjense que los objetivos como tal, voy a volver a presentar aquí rápidamente. Bueno, los objetivos del marco metodológico, pues básicamente van a estar apegados a lo que es nuestra investigación, ¿verdad? Es el propósito de nuestra investigación. ¿Qué se tienen al realizar la investigación? Se deben describir el propósito. Bueno, y esto va íntimamente relacionado con el tema de estudio y sus diversas preguntas. Bueno, los objetivos se van a dividir de la siguiente manera, generales y específicos. Bueno, entonces en el caso del grupo número 3, donde están ustedes, compañeras, fíjense que los objetivos como tal tienen la característica de que inician con verbos infinitivos. Bueno, ¿cuáles son esos ejemplos? Por ejemplo, analizar, determinar, verificar, diagnosticar, establecer. Esos son algunos de los ejemplos que yo les puedo dar. Entonces, en su caso, podría ser el objetivo general, establecer el papel de las redes sociales como fuente de información periodística. Y los otros dos objetivos, que son los específicos, pues básicamente del general van a surgir. Deben de iniciar también con un verbo infinitivo. Por ejemplo, podría ser diagnosticar la calidad de información, o sí, podría ser algo por ahí, diagnosticar la calidad de información acerca de que se encuentra en las redes sociales. No sé, pero ustedes por ahí lo van a llevar a cabo, ¿verdad? Entonces creo que eso era lo que tenían un poquito de duda acerca de los objetivos. Ahora sí, ¿alguien más ustedes? Bueno, yo creo que no hay mayores dudas, ¿verdad? Entonces, para la siguiente semana, fíjense que yo ahorita ya empecé a revisar como tal la primera parte, ya se las voy a hacer llegar, y también los comprendí un poco porque sabía que estaban en exámenes finales, ¿verdad? Entonces, por ahí veo que ayer todavía tuvieron exámenes la mayoría, ¿verdad? Entonces ya salieron de ese estrés, entonces ahora se quedan con este estrés, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo vamos a llevar a cabo un poquito ya con más atención, ¿verdad? Porque ya salimos del compromiso que era el semestre, ahorita ya tenemos que avanzar y esperando antes de las 10 sesiones poder tenerlo terminado, ¿verdad? Hoy como tal es nuestra cuarta sesión, ¿verdad? Entonces, ya vamos con el tercer marco, ¿verdad? Y como tal, pues al que hay que darle más enfoque es a la propuesta, ¿verdad? Que quede detalladita como tal la misma. Y esa pues nos va a llevar 2 sesiones. Entonces, por favor, para la siguiente semana, tener el marco metodológico. Creo que una de las preguntas por ahí, que creo que ustedes tal vez no lo han tomado en cuenta, es cuántas páginas debe de tener el marco metodológico. Bueno, vean que como tal lo que se solicita dentro de estos parámetros, yo diría que no exceda de 10 páginas, ¿sí? Y que yo digo que como no le sale menos de 5, entonces entre 5 y 10 páginas sería el parámetro, ¿verdad? No mucho, no excedan de 10, no se vayan a querer hacer 20 páginas, porque por ejemplo yo estaba con un compañero, en un momento hicimos un plan de investigación, imagínense, esto ya es la pura investigación, y él en un plan me hizo 100 páginas. Por supuesto, yo no iba a dar lectura a las 100 páginas y yo le indiqué que concretara un poco mejor su tema, pero no quiso y entonces a ver qué tal le va en la investigación, ¿verdad? Porque al final uno puede investigar, pero al final el concretar las ideas creo que es parte del conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, por favor, que no exceda de 10 páginas, ¿verdad? Y yo diría que no va a ser menor de 5 por los datos que se solicitan, ¿verdad? Entonces, por favor, ese sería el parámetro para la siguiente semana. Sin más que agregar, no habiendo dudas, pues yo me despido. Muchas gracias por la participación, la mayoría siempre presentes. Por ahí les va a estar llegando ya el correo que ya revisé a los coordinadores y para que vayamos como tal anclando y manifestando nuestro estudio, nuestro seminario, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Que tengan buena noche. Gracias, muy buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Gracias.